Tov, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Me disculpo ante todo por un estado gripal, bronquial, que me está acompañando desde ayer, en donde la tos obviamente hace su juego en este shiur. Así que ya de sí me disculpo. Voy a dar un shiur solo hoy por este estado no cómodo, pero por lo menos no suspender todas las clases. Así que gracias por estar con nosotros. Coelet avanza en nuestro recorrido semanal y ya hemos arribado al capítulo 9 de 12 capítulos. Y no hay ninguna duda de que Coelet trae siempre consigo una reflexión más, un aspecto más, fundamentalmente para darnos a entender que la vida no se agota en términos habituales, sino que la vida eventualmente nos invita siempre a enfrentarnos a un nuevo día, a nuevas circunstancias y, por supuesto, a nuevos problemas. La idea de Coelet, hasta aquí hemos avanzado ya en más del 60, en más del 80% del libro, nos lleva obviamente a comprender que este libro, que integra los libros de la sabiduría, Sifrut HaJochma, la literatura de la sabiduría, no cabe duda de que es un ejercicio natural, sano, que el hombre reflexione. Y el hombre de fe, como explicábamos el otro día en Shabbat, es el hombre que tiene dudas. Generalmente el hombre de fe tiene dudas. El hombre que no tiene fe no tiene de qué dudar. Y entonces por eso es que el rey Salomón, independientemente de todo su aparato emocional que lleve a mostrarnos a veces circunstancias, pensamientos y por sobre todas las cosas, eh, elementos casi súper contradictorios, nos dice eventualmente que, bueno, este es el ejercicio habitual, que la persona puede dudar, que la persona puede poner en tela de juicio, porque en última instancia de todo eso, él saldrá fortalecido. Así que le damos la bienvenida. Vamos a compartir ahora la pantalla de nuestro Coelet, el capítulo 9, con vuestro permiso, y enseguida vamos a comenzar nuevamente lo que estuvimos estudiando ya la semana pasada, los dos primeros versículos del libro de Coelet, del libro del capítulo 9. Nos decía entonces, ya que a todo esto me puse en mientes, quiere decir, Natati el Livi, ponerlo en mientes es ponerlo en su corazón, es decir, llevarlo a su pensamiento, a su evaluación. Y esto es fantástico porque esto somos nosotros. El ser humano es esa capacidad de poder verdaderamente evaluar todo momento, cada circunstancia y poder recorrer ese arco de noche, día, noche, con respecto también a los pensamientos. Ya que a todo esto me puse en mientes, Natati Beliví, ¿para qué? Belabur expulsé. Y para esclarecer a todo esto, ¿cuál era el problema que verdaderamente encontraba este sabio rey? Que los justos y los sabios y sus hechos están en manos de Elohim. O sea, todo lo que ocurre en la vida de los sabios y los justos, todo, absolutamente todo, está en manos del Todopoderoso. Birshuto. El Todopoderoso obra de acuerdo a su voluntad. Nosotros no podemos detectar cuál es su voluntad, no podemos manipular, por supuesto, la voluntad. En el mundo humano, cuando usted tiene una duda y quiere consultar, no es que uno venga a consultar al rabino, a una persona de amistad de él o que tenga algún criterio y se deja llevar por lo que le dice. No, lo importante es lograr conjugar la voluntad del otro. Eso es lo que hizo Yosef en última instancia cuando el rey Faraón, perdón, le dijo le dijeron que él sabía eventualmente, eh, que él sabía descifrar los sueños.
Y entonces, ¿qué le dijo Yosef? Le dijo, Bil'adai. Le dijo, no, no, no soy yo. Ha Elohim Ya'anet Shalom Paró. Quiere decir, el Todopoderoso va a responder por la paz del faraón. Por lo tanto, dice el rey Coelet, estudiamos la semana pasada los dos primeros pesukim, que los justos y los sabios, sus hechos, están en manos de Elohim. Más aún dice, Gam ahava begam sin'a, en yodea adam hakol lifnehem. Ni amor ni odio sabe el hombre. Todo está delante de Dios. Lifnehem, aparentemente, no solamente delante del hombre, sino que las causas verdaderas, el hombre no sabe ni del amor ni del odio. Porque esta persona puede alentar a un fulano y puede rechazar al otro mengano. En última instancia, todo esto que está ocurriendo tiene una realidad terrenal, por cierto. Todo pasa por nuestro plano horizontal. Pero no olviden ustedes que hay también un plano vertical que yo no puedo incurrir allá arriba, perdón. O sea, yo quiero estar ahí, quiero estar cerca de él y saber, como Moshe Rabenu le pidió al Todopoderoso. Ahora, dentro de poquitas perashiot, estamos en Mishpatim, Be'ezrat Hashem, y después de Mishpatim tenemos las 5 perashiot finales del libro de Shemot, entre las cuales está la perashá de Kitizá. Y en aquella perashá que es dramática por la confección del becerro de oro, como todo el mundo sabe, y la ruptura que se produjo eventualmente entre el pueblo judío y el Todopoderoso, más allá de Moshe Rabenu, está Moshe Rabenu en plena crisis, diciéndole a su creador, pidiéndole, Har'enina et kevodeja, ahora déjame saber tus caminos, te quiero comprender. Y el Kadosh Baruj Hu le dijo, Lo irani Adam Bahai. El hombre no puede verme y seguir con vida. Comprender a Dios parece ser una tarea que está más allá de la vida misma del ser humano, porque cada uno de nosotros vive en un mundo de tantas contradicciones, de tantas subidas y bajadas, de tantos altos y bajos, de tantas idas y venidas, que en última instancia a veces nos deberíamos conformar con tener la capacidad, por sobre todas las cosas, de decir, bueno, esto está más allá de mí. Y por eso decía el Coelet lo que decía. El Rabederi dice, citando el final del pasú, ni amor ni odio sabe el hombre, todo está delante de ellos, Difnehem, no delante de Dios, delante de ellos. Dice, la dificultad del segundo hemistiquio, la primera parte dice que los tzadikim y los jajamim y sus hechos están en manos de Dios. Pero también dice, también el amor y el odio sabe el hombre, todo está delante, ni el amor ni el odio sabe. Entonces dice el Rab, citando a Ibn Ezra, como siempre, Ibn Ezra es la elección por sobre todas las cosas. Bien, Shavua Taulea, ¿cómo le va? Gracias. Muy amable. Entonces dice, la dificultad del segundo hemistiquio en este versículo radica en la acepción que le atribuyamos a la expresión hebrea lifnehem, no lifnehem, lifnehem, que puede significar delante de ellos o antes que ellos. ¿Se acuerdan que lo analizamos? Y Ben Ezra, haciéndose eco de ambas posibilidades, brinda dos lecturas alternativas. Una, queriendo significar que todo está en manos de Dios y que las personas no saben siquiera lo que aman o lo que odian, o cuándo sufrirán los rigores del odio o gozarán de la quietud del amor. A veces no podemos entender esos altibajos que hay en la vida, en las personas, en aquellas que queremos, que a veces hacen un cambio abrupto en sus sentimientos, ¿verdad? Y no lo podemos explicar. Son esas a veces circunstancias que nos llaman la atención. El rey Coelho ya lo dijo. Por lo tanto, dice, una queriendo significar que todo está en manos de Dios y que las personas no saben ni siquiera lo que aman o lo que odian, o, Dios no permita, cuándo sufrirán los rigores del odio o gozarán de la quietud del amor. En este caso, todo está delante de ellos. Quiere decir, está más allá de mi capacidad, sin que ellos tengan conciencia. Ahora, la segunda es interpretación divinista. Dice que tanto el odio como el amor existen en el mundo, son parte, antes del nacimiento de la persona. Y por lo tanto, ya fue decretado sobre cada uno lo que ya fue decretado.
O sea que, bueno, yo voy a vivir de acuerdo a esa realidad que ya forma parte de mi destino, que yo tengo que saber que no estoy predestinado, sino que tengo la libertad de elección. Y entonces cuando enfrento circunstancias que no quiero, ahí está la posibilidad de decir, ok, yo esto no lo quiero. Y por lo tanto, no me voy a enganchar con esta realidad, no voy a ser parte de esta realidad, sino que quiero eventualmente cambiar. En este caso, todo está delante de ellos sin que tengan conciencia. La segunda interpretación de Ibn Ezra dice que tanto el odio como el amor existen en el mundo antes del nacimiento de la persona y por lo tanto ya fue decretado sobre cada uno lo que ya fue decretado. Y decíamos, Rabbi Moshe al-Sheikh dice que el ser humano que no sabe quién lo ama y quién lo odia, aún tratándose de personas con mucha mayor razón, no podrá saber cuándo gozará del amor de Dios o será objeto de su justicia. Midat Adin, Midat Rahamim, el amor de Dios, o Midat Adin, el tema de la justicia. Yo a priori siempre deseo el Midat Rahamim, pero en algún momento tengo que entender que también se cierne sobre mí Midat Adin. Y entonces tengo que comprender esa realidad. Así comienza el capítulo 9 y después decía una expresión que explicábamos que dice Akol Kasher Lakol. Todos en cuanto a todos. ¿Qué significa? A todos les pasa una situación, a todos les pasan circunstancias, a los justos, a los sabios, tal como le pasa a todos. Quiere decir, como le ocurre a todos los seres humanos. Cada cual tiene su micré. Y ahora va a explicar los diferentes tipos contradictorios que aparecen en este todo. ¿Quiénes son? Acontecimiento único, al justo y al impío, al bueno y al inmaculado, al puro, y al mancillado, al impuro, ya, y al que sacrifica y al que no sacrifica, tanto el bueno como el pecador, el que jura como el que juramento teme. A todos les pasa lo mismo. Y por supuesto que tal vez el común denominador aquí, digo tal vez, siguiendo el pensamiento de algunos comentaristas, dice, en principio podríamos estar hablando que a todos les pasa la misma circunstancia, que es la muerte. O sea, que todos terminan en cierta forma ese periodo esencial, existencial de lo que es el vivir. Este versículo viene a complementar lo ya expresado por Coelet al principio, en el capítulo 3, donde había dicho, en otras palabras, que el ser humano es mortal y perecedero, tanto como el animal. ¿Se acuerdan? Los dos van a ser enterrados bajo tierra. También en el capítulo 9, versículo 2, ahora, establece la no diferencia entre los distintos componentes de la sociedad, ya sean piadosos o impíos, buenos en esencia, así como los realmente ritualmente puros e impuros. Por otra parte, las tres primeras palabras del versículo 2, Kol, Kasher, la Kol, les decía, representan un modismo de la lengua hebrea. Sin embargo, el gran sabio, Rabbi Moshe al-Mosdino, lo explica diciendo que Hakol, todo, se refiere a todos los componentes del todo. La Kol, lo que significa que todos los componentes, todas las partes del todo, son como el todo. Y eso es una gran verdad. Así como el todo está compuesto de partes distintas y variables, cada componente a su vez tiene sus propias variables. Así son las variables de la vida del individuo, tan disímiles como la gama de los distintos componentes del todo. Muy bonito. Entonces el versículo 2 dice, al justo como al impío, todas las contradictorias, las contradicciones. De acuerdo al Ibn Ezra, el versículo está enumerando los 4 elementos mediante los cuales las personas actúan bien o mal. Entonces aquí el Ibn Ezra, siguiendo su criterio exegético, comentario, trata de iluminar. Entonces dice, inmaculado o mancillado, puro o impuro, haciendo referencia a lo que actuamos con nuestro físico, la parte corporal. El que sacrifica y el que no sacrifica, con referencia a lo que hacemos con nuestros medios económicos. Quiere decir, aquel que quiere acercar un corbán, aquel que quiere hacer acá, aquel que quiere dar de sí y aquel que no. Después, tanto el bueno como el pecador, referencia a los pensamientos de nuestro corazón. También aquí juega un rol importante, no solamente lo que hago, sino también lo que pienso. Y por eso les decía la semana pasada, Hirure Averá,
kashim me'avera. Los pensamientos pecaminosos son mucho más fuertes que las acciones negativas. Entonces, esto es el escenario fundamental para entender, y el otro punto, el que jura como al juramento teme. Es decir, aquel que hace juramento como aquel que tiene miedo. Esa referencia, cómo utilizamos, ¿se acuerdan nuestra palabra? Entonces, el Ibn Ezra, de una manera realmente fantástica, habla el uso de nuestro cuerpo, segundo, el uso de nuestros medios económicos, el pensamiento de nuestro corazón y nuestra capacidad de palabra. Muy bien, entonces a partir de aquí nos vamos al versículo 3 y nos dice el poeta, Ze, esto, Ra, dejó la neasá tajat Hashem. Esto es malo en todo lo que se hace bajo el sol. Todo el mundo sabe que el Coelet habla todo el tiempo de Tajat Hashemesh, ¿verdad? Y Tajat Hashemesh es lo que nos está permanentemente mostrando todo lo que transcurre aquí, entre, perdón, todo lo que transcurre aquí, entre nosotros. Por lo tanto, esto, dice él, es malo. Bejol asher na'asat tajat Hashem. Cuando él dice en todo lo que se hace bajo el sol, no hay ninguna duda que está mostrando todo lo que acontece aquí, debajo del sol. Ahora, cuando dice que es malo, es tal vez una calificación que cualquiera de nosotros, frente a alguna experiencia no muy buena, no muy agradable, también podemos decir que todo lo que pasa es malo. Llegamos también a un momento a decir que algo forma parte de un todo que es malo. Y no necesariamente es así. Lo que pasa es que, bueno, a veces miramos todo que está oscuro y la oscuridad cubre eventualmente todo nuestro panorama y por lo tanto decimos que eso es malo. Pero, ¿qué es lo que dice aquí el Coelet que es malo? Y mi creen la col, ya que acontecimiento único hay para todos. Perdón. Que mi cree la col, que todos tenemos un acontecimiento único. Begam lev bene Adam malera beholelut. Dice, y también el corazón de los hijos del hombre está colmado del mal y la holelut, que es como escribe el Rabederi, el delirio. La holelut quiere decir esos pensamientos locos, perdónenme la expresión, que en última instancia no son pensamientos lógicos. Entonces, holelut bilbabam behayehem, en su corazón, en sus vidas, beaharab el ametim, y en pos de él acerca de los mortales. Claro, aquí ya el Coelet, obviamente, está tratando de avanzar sobre una realidad que es a veces la cotidiana. Ahora piensen en una persona que está viviendo estos acontecimientos, como dijeron los jajamim, cuando escribió el rey Shlomo sus libros. Se le atribuyen tres libros, ¿verdad? Uno es el Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares. El otro es Mishle, el libro de Proverbios. Y el otro es Kohelet. El otro es el Eclesiastés. Libros como estructura bíblica, estamos hablando. Los Jajamim en la Gemara dicen que estos libros pertenecen a tres etapas en la vida de Coelet, del rey Shelomó, y el Shir Hashirim, obviamente el Cantar de los Cantares, es una expansión y una explosión de amor. No hay ninguna duda. O sea que no me cabe duda de que el Shir Hashirim lo ha escrito en su época de juventud, de empuje, obviamente, en esa época en la cual el amor arrasa con todos los sentimientos y es el ser humano que necesita, como en esos 8 capítulos del Shir Hashirim que hemos estudiado y al cual humildemente le hemos dedicado un libro, La celebración del encuentro, como mérito de la comunidad uruguaya me acompañó en el último año
con este curso del libro del Shir Hashirim. Y entonces, el Shir Hashirim es un libro de la juventud, dicen los Jajam. Después viene Mishle. Mishle significa la época adulta. Es el padre que viene a enseñar al hijo, no a gritarle, viene a transmitirle, viene a educarlo, viene a construirlo, viene a verlo florecer. Y entonces allí el Coelet ya no es aquel joven enamoradizo que por cierto y por suerte mantiene cada uno de sus poemas y su canto de amor a la vida como el primer día, pero ahora es la figura de ese padre que viene a aconsejar, que viene a guiar, y por lo tanto 31 capítulos del Mishlei es una obra de arte, una obra de arte, verdaderamente. O sea, para quien lo ha podido estudiar, se dan cuenta que con excepción del último capítulo, el 31, que todo el mundo, todos los conocen, se llama Eshet Hail Mikta, es el último capítulo del Mishlei. Los 30 capítulos anteriores hablan de un vínculo más que constructivo, más que hermoso entre un padre y su hijo. Y después llegó Coelet. Y cuando lo escribió Coelet, dice, lo escribió en su decrepitud. Lo escribió, obviamente, en su época ya de vejez. Porque en última instancia, dicen, parece ser que el libro de Coelet ya viene hablando de una perspectiva, obviamente, en la cual parece ser que la vida no le alcanza. La vida no le alcanza. Entonces, como que ahora, volviendo pasos y pasos para atrás, queriendo encontrarse con su Mishneh, queriendo abrazarse con su cantar de los cantares. A veces la persona siente algo de impotencia, a veces siente algo de dolor y por eso entonces se expresa. Para mí lo principal es que así como puedo cantar en mi juventud y en mi adultez y en mi ancianidad al amor, también puedo ser padre en mi adultez o en mi primera juventud o en mi ancianidad para con mis hijos y para con mis nietos y también puedo obviamente tener una reflexión sobre la vida, una reflexión que no me hace renunciar a la vida. No, yo no tomo al Coelet como una renuncia a la vida, sino que le tomo con una, como una posibilidad de poder reflexionar y eh, poder hacer eh, una suerte de, sí, de evaluación. Y claro, a veces la evaluación, ustedes dirán, no, pero no es positiva la evaluación. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene el ánimo, quién tiene la fuerza de decir que la evaluación siempre es positiva? A no ser que no tengamos mucha autocrítica, que no veamos las cosas que hacemos y que hicimos, eventualmente, no sé lo que voy a hacer todavía, pero lo que hice y lo que hago en el día de hoy, no hay ninguna duda que requiere un modelar nuevo, una acción nueva. A veces me comporté mal contigo y no me di cuenta y sin embargo entiendo de que tengo que volver sobre mí porque es ra, eso es malo. Veamos entonces lo que dice el Rabbe Deri en este versículo. Esto es malo en todo lo que se hace bajo el sol, ya que acontecimiento único para todos. Y también el corazón de los hijos del hombre está colmado de mal y delirio en su corazón, en sus vidas y en pos de él, acerca de los mortales. Quiere decir, termina diciendo, el ametín. De Aharab, el ametín. Es decir, ¿qué quiere decir Aharab? Quiere decir que la persona a veces se dedica a una vida dicharachera, al delirio, a todo lo que puede disfrutar y tener ese placer exagerado porque, bueno, como sabe que va a morir eventualmente, entonces va a decir, como dijo el profeta, Ajol Beshatoki Mahar, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana, ¿no? Nos vamos a morir. Son aquellos que dicen, explica Rashi precisamente, llegan a una conclusión en la vida que let din belet dayan, que no hay juicio y no hay juez.
Y vamos a ver qué dice Ravederi, inspirado, por supuesto, siempre en sus comentaristas. Pero esto es Ravederi como pensamiento, dijo Noli Braja. El hecho que haya un solo acontecimiento para todos es un mal notable que surte efectos dañinos sobre el temperamento de las personas. Todo tiempo que el hombre ve que, aparentemente, no existe discriminación alguna entre el bien y el mal, es una suerte de calamidad general. Llega a la conclusión que no existe preeminencia del ser bueno y no malo. Además, este efecto determina la conducta de la persona que se obsesiona por la falta de distinción entre lo bueno y lo malo. Otra conclusión que extraen las personas es que, si esta es la ley en la vida, la no distinción entre las conductas negativas y las positivas, lo mismo ha de ocurrir después de la muerte. Este comentario, dice Rab, está basado en quien estudiamos ya varios comentarios de Rabbi Moshe Almosnino, quien agrega que esta es una idea de los herejes, a quienes nuestro autor se encargará de desvirtuar en lo sucesivo. Es decir, hoy no falta en el mundo esa perspectiva, eventualmente de personas, de seres humanos, obviamente, que dicen, como les decía, let din velet dayan. No hay juez, no hay justicia, todo eso, ir y venir permanente, y todo es, el todo vale, o él vale todo, como se dice. Bueno, yo creo que no es así. Pero hay personas que viven la realidad de esa manera. De esa manera. Estaba viendo una nota en las últimas horas de lo que se llama el Mitjazde. El Mitjazde es un muchacho muy simpático, joven, con mucha palabra, con mucha labia, se dice, nosotros decimos, que es una persona que se dedica a engañar a la gente, fundamentalmente a jóvenes, a mujeres jóvenes, a las cuales se enamora, vive de ellas, y él armó todo un relato alrededor de su vida, ¿no es cierto?, que es un psicólogo clínico y que actúa aquí, que estuvo en el frente el 7 de octubre, y etcétera, es un tema actual. Y cuando uno ve después las declaraciones de las, por lo menos, no recuerdo haber visto mucho, pero de dos de esas jóvenes, la desazón es mayor que la de Coelho. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos ilusionamos con una persona y esa persona obviamente caló lo más profundo en nuestras vidas y nos llevó a un estadio realmente inimaginable en la sensación de felicidad y de amor y de entrega, y de repente uno se da cuenta que todo eso era solamente una pantalla, que yo caí preso de esa realidad. Entonces, obviamente, el rey Coelet está hablando aquí no solamente de aquellas personas que suelen engañar a otras personas, sino también de aquellos que buscan engañar a su creador. Y este es un tema verdaderamente complejo, es un tema verdaderamente difícil de acuñar cuando eventualmente sabemos de que la vida nos va a enfrentar con todo tipo de criaturas, con todo tipo de seres humanos. La vida en todos sus contextos, en la vida comunitaria, en la vida familiar, en la vida de relación, en la vida laboral, en todo lleva una realidad donde hay algo que nos hace mal. Y yo les aseguro que a veces ese mal que acontece nos lleva a sentirnos verdaderamente derribados. No digo deprimidos, pero derribados, como que todo el esfuerzo no fue, no fue bueno, sino que fue en vano. Y esto es el versículo 3 que empieza a mi humilde criterio a hablar el rey. Y entonces dice, Kimi ayer Yehubar, ya que aquel que se une el Kol Haim a todos los vivientes, y es bitajón, tiene confianza. Y le Kelev Hai Utov mina Arie Amé, ya que el perro vivo es mejor que el león muerto. Wow, ¿qué quiere decir aquí?
Dice, ante todo, ya que aquel que se une a todos los vivientes. Aparece el concepto de Jibur. Jibur, también está la palabra Haber para todos nosotros, y ese Jibur significa que todo tipo de vínculo que se crea en la vida, en general con la vida, Yeshlo Bitajón, es algo que crea también confianza, seguridad. Quiere decir, eh, y entonces en el ejemplo, el Coelet no tiene otra forma de expresar esta sensación de confianza porque dice, que le kelev hay, que le kelev hay, utov minadiamet, porque para el perro vivo es mejor que el león muerto. ¿Qué significa esta comparación? Dice, el perro, tov yoter lihiot kelev hay. Al perro le parece mejor ser un perro vivo porque en este caso, obviamente, está abierto a toda una vivencia que el león muerto. El perro, que es un pequeño ser, ¿no es cierto? Un pequeño animal, se considera mejor estando vivo que el león, que es el rey de las bestias, de los animales, porque todavía la persona que vive, perro, puede disfrutar de su vida, pero no la persona. Entonces, Gam Bitajón, Ajer y Estaem también tienen otro Bitajón. Veamos entonces lo que nos dice el Rab. Ya que aquel que se une, nuestra traducción está basada en la interpretación de Ibn Ezra, ya que el perro vivo es mejor que el león muerto. A pesar de ser insignificante en comparación al león, decíamos, el perro es superior cuando aquel está muerto. Por otra parte, no olvidemos que estos son los avatares de la vida, dice el Rab, basado en Ibn Ezra, donde se puede hallar al león, que representa a quién, al poderoso, al terminado, lo que está bien conformado y derrotado. Mientras que el perro, que representa al débil, sigue viviendo. Tal vez nuestro autor esté insinuando que la vida se asemeja a los platillos de una balanza. Ora el león es quien domina la escena, ora es el perro quien la domina. Conclusión, puede llegar el momento en nuestra vida en que seamos los leones de la escena, pero prestemos atención para cuando llegue el momento en que seamos los débiles o cuando seamos personas sin importancia o peso social. ¿Lo evaluamos todo esto? Bueno, a veces, obviamente, llega el momento en el cual uno pasa a, como yo le digo, como hay una expresión en Buenos Aires, a cuarteles de invierno. Es lo que se llama el ostracismo, para que ustedes me entiendan. Ostracismo significa, bueno, a veces la persona tuvo ese escenario en el cual fue, comillas, famoso, fue ese león, eventualmente, y después termina como un perro, pero dice el Coelet, mejor es el perro vivo que el león muerto, porque esta fuerza que acompañó, nos acompañó a nosotros, estoy hablando de mí en particular, no ninguno de ustedes, por supuesto, ustedes son todos muy jóvenes, pero en última instancia, hablando de uno, bueno, uno supo también de la fortaleza del león. No está mal, porque eso nos ayudó a emprender la vida, pero también eso se termina. Dice, pero cuando llegue el momento en que seamos los débiles, o cuando seamos personas sin importancia o peso social, porque eso obligatoriamente va a llegar en la vida. Y uno tiene que estar preparado, pero ¿cuánta gente se deprime cuando llega ese momento? Yo digo, yo no me quedo exento eventualmente, no voy a decir que yo tengo resueltas las cosas, pero eventualmente es como uno a veces ha pasado por diferentes escenarios en la vida de los seres humanos, y entonces uno sabe que eventualmente hay un final, y ese final no necesariamente tiene que ser dramático. El único final es cuando ya uno no está, pero si uno deja, pasa a ser secundario, o terciario, o cuaternario en el escenario que vivió antes. Pero bueno, está como ese perro, insignificante, comillas, débil, pero por lo menos está vivo, dice el rey Coelet. Yo personalmente llevo las cosas a mi vida, ¿no? O sea, cuando leo a Coelet, estoy leyendo también el diario mío de hoy,
o de ayer eventualmente, o de mañana, ¿por qué no? Porque en última instancia me tiene que llevar a mí a encontrar no respuestas, porque estas preguntas no me sacuden cada mañana que me levanto, ni cada noche en que me voy a acostar. Yo le agradezco a Kadosh Baruj Hu cada mañana y cada noche, cada momento del día, cuando puedo y cuando estoy en medio de circunstancias donde le pido su ayuda y su presencia. Le agradezco, digo, el hecho de poder ser una persona referente y fundamentalmente referente para los míos propios, ante todo para los míos. Eso es lo que yo sueño como una realidad y que me alcance para seguir viviendo el tiempo que me queda por vivir. Y entonces, después de eso, bueno, buscar la referencia para los míos significa no solamente mi familia proximal, sino mi familia distal. Y ahí en la familia distal entran todos estos seres humanos, los que están aquí en pantalla, como por ejemplo, y entran todos aquellos que están en la comunidad o en el Bet Midrash, aquellos que están esperando una alegría como es terminar el proceso de conversión. Toda esa familia implica que uno se levanta con un propósito. Y más allá de todo eso, independientemente de que uno pueda sentirse muy bien cuando de repente a esta edad que me toca vivir, me ofrecen ser el rabino principal de un país, por ejemplo, ¿no? No de Israel, por supuesto, sino de Europa. Entonces uno dice, a esta altura, tener que asumir una rabanuta rashid. Y cuando obviamente uno dice, wow, entonces uno se deja llevar, comillas, por el león que aparece siempre, que uno parece ser todopoderoso, y entonces uno dice, no, un momentito, esto no es ahora el momento ahora es un momento más de quietud, es un momento de pensar, es un momento de reflexionar, no es el momento del fuego, es el momento de lo templado. Dice el versículo 5, perdón, vamos a estudiar hasta el 6. En principio, si podemos, Ki Ahaim Yodim Sheyamutu. Aquello que hay que saber es, pues los vivientes saben que habrán de morir. Beametim Einam Yodeim Meuma. Mientras que los muertos no saben nada. Ve'einot Laem Sahar y Mishkach Zichrah. Y no tienen más retribución, ya que se ha olvidado su memoria. Bueno, aquí ustedes me dirán, bueno, este es el punto por el cual los Jajamín no querían poner a Coelet dentro del Tanakh. Y si lo dicen, tienen razón. Pues es muy duro. A Jaim Yodim Sheyamutu, bueno, es una realidad. Los vivientes saben que habrán de morir. Pero dice, de Ameitim Einam Yodim Meuma, mientras que los muertos no saben nada. Pero lo peor, dice el Coelet, Reinot Laem Sahar, y ya no tienen más retribución, ya que se ha olvidado su memoria. Esto es muy duro, perdónenme, y entonces aquí obviamente nos, nos lleva a una reflexión que quisiera compartir con ustedes del Rab. No es muy extensa. Ya que los vivientes, por más necios que fueren, dice el Rab, saben que habrán de morir, mientras que los muertos, aun si fuesen sabios, no saben nada y no tienen que esperar, ya que han sido olvidados su nombre y su memoria. Y este es el drama que el Coelet está diciendo que como el olvido, obviamente, juega un rol preponderante en la vida. Y finalmente la persona que se va a ir de este mundo físico, en algún momento, al no estar en lo cotidiano, en lo constante, en el llamado cotidiano, en el WhatsApp cotidiano, en el teléfono cotidiano, entonces parece ser que las cosas se van olvidando. Y entonces, eventualmente, por eso nosotros tenemos como pueblo judío la obligación, ¿no? Esta semana transcurre la fecha de la partida física de mi mamá, que en paz descanse. Todo este shiur lo dedico a su bendita memoria, de Ilui Nishmat, del Masterdana, Bat Sultana, Nishmatat Shiravitzor Haim. Nosotros tenemos la obligación como hijos de Zichroná Libraja,
que su recuerdo sea para la bendición. Cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es que nuestro esfuerzo es hacer que el recuerdo de aquel que ya no está transcurra, no solamente por mí, sino por quien me continúa a mí. Esa es la tarea que tenemos. Entonces, en última instancia, por supuesto, el Rab al-Musnino dice, por supuesto, también este versículo es explicativo del versículo 3, que representa el pensamiento delirante de los herejes. O sea que este capítulo, este versículo, es un pensamiento delirante. ¿Y cómo vas a decir que se pierde todo, que no hay memoria? ¿Para qué encendemos una tenue vela en cada aniversario? ¿Para qué hacemos un estudio y lo dedicamos a la bendita memoria? ¿Por qué hacemos todo eso? Porque no queremos que nos gane el olvido. La muerte no puede ganar nunca su partida. Y así es como confiamos nosotros, para nosotros mismos también, eventualmente, cuando dejamos este mundo. Y termina nuestra parte del día de hoy, donde dice, perdón, Gam ahabatam, gam simitam, gam kinatan, var abad. Tanto su amor como su odio, como su celo, la envidia, ya se ha perdido. Vejele kein laem ot leolam. Y porción no tiene más, jamás. Bejol asher naasata hatasham. En todo lo que se hace bajo el sol. Claro, obviamente, si la persona se va, no solamente se va el cuerpo, el físico, sino también se van todas sus sensaciones y emociones. Y por eso dice el Rab, estos son las pasiones dominantes, generadoras de conductas, de importancia capital durante la vida, ya no tienen ninguna fuerza durante la muerte. Estas pasiones, porción no tienen más jamás en todo lo que se hace bajo el sol. Basado siempre en Ibn Ezra, el Rab dice, bueno, hay algo que muere, todo lo que la persona ha sido en su vida, un generador de pasión, de afecto, de amor, de dedicación, de templanza. Estamos hablando de las circunstancias ideales, ¿no? A veces hay circunstancias reales también, pero esto es lo que nos debe alentar a nosotros a poder verdaderamente continuar, construir el desafío del vivir. Y por eso digo, no hay nada más eh, simple y nada más hermoso que poder verdaderamente alcanzar ese punto de fusión con la vida, en la cual, bueno, pasamos de todos los momentos. Si ustedes me darían a elegir a mí, bueno, yo podría elegir infinita cantidad de momentos en estas décadas de mi vida. Infinitos, presentes por supuesto y pasados, no hay ninguna duda. Y a veces la memoria no ayuda a comprender esa balanza que tiene ambas cosas delante de uno. Y entonces lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Pero en la última instancia es tan importante que poder generar el vínculo, poder escuchar al otro, poder hacerme de un tiempo, porque ese otro me es relevante, porque ese otro me es referente, porque ese otro me hace feliz. Entonces, en última instancia, eso se lo tengo que decir a ese otro para que entienda, obviamente, que ese pasaje que ha tenido él en mi vida no sea solamente un pasaje circunstancial, como un invierno o un otoño o una primavera o un verano. No es algo estacional, sino que cada cosa que uno puede generar con cada uno de los que va generando ese vínculo se transforma en un escenario de mucha vida, de mucha compasión, de mucha visión, de mucha perspectiva. Y por eso creo que el Coelet eventualmente siempre nos va a regalar esa posibilidad. La posibilidad se llaman los antagonismos, ¿saben? Los antagonismos significan todas aquellas cosas que diríamos, esto es súper contradictorio, y yo estoy de acuerdo con ustedes, porque la vida del ser humano es contradictoria. Y entonces nosotros lo que hacemos eventualmente es descifrar, es descubrir, es poder saber, poder abrazar, poder allegarme eventualmente hacia esa experiencia que me trae mañana, por ejemplo.
¿Qué va a pasar mañana? Uno tiene anotada su agenda consigo. Y entonces sabe que en tal momento está aquí y está allá y está más allá. Y de repente el mañana trae a esa persona nueva, a la cual eventualmente ni lo imaginaba. Y sin embargo, de repente está frente a mí. Bueno, y eso es un regalo que Akadosh Baruj Hu envía. Entonces, más allá de que todo el mundo puede pensar, dice, usted está muy ocupado. Nosotros estamos ocupados en función de esta experiencia, que es el estudio, en la segunda experiencia más bonita que el estudio, que es el poder conocer al otro, y en la tercera experiencia más bonita todavía, que es poder llegar a ese corazón del otro, y entonces, Kamaim Lapanim, así como el agua es para el rostro, dice el rey Shelomó en el libro de Mishlei, entonces, Kach Lev Adam el Adam. Así es el corazón del hombre al corazón de su prójimo. Entonces, el agua para el rostro, sabemos lo que significa. Así es el corazón de uno para con el otro. Y esperemos que esto siempre nos ayude a comprender la reflexión de este libro, que es un libro para la vida, o sea, es un libro que nos lleva y nos alienta permanentemente a pensar, a evaluar, a reflexionar y a poder cambiar aquellas cosas que queremos cambiar. Muchas gracias, perdón, toda la superación de esta de la tos. Es muy difícil seguir hablando, pero bueno, esperemos que esto pase rápido. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan una excelente semana. Shavua Tov Umevorach. Gracias.